Al comienzo de la historia, nos muestran la cárcel más peligrosa del mundo, Alcatraz. Hasta ahora, nadie ha logrado escapar vivo de esta prisión porque está rodeada de agua por todos lados y la seguridad es tan estricta que ni una mosca podría pasar desapercibida. Ahora, traen a un preso llamado Frank Morris a la cárcel. Aquí, el guardia revisa a Morris minuciosamente. Después de revisarlo por completo, el guardia envía a Morris a un bloque y lo mete en una celda allí. Después de encerrar a Morris en la celda, un guardia le dice que bienvenido a Alcatraz, y justo en ese momento suena una campana y todos los guardias empiezan a revisar cada celda una por una. En cuanto se abren las puertas de todas las celdas, todos los presos salen. Todos los presos se forman en fila para ir a recoger su comida. A la hora de la comida, frente a Morris está un preso llamado Litmus. Antes de que Morris empiece a comer, un preso llamado Wolf lo mira fijamente. Al notar esto, Morris se pone un poco nervioso. Mientras están comiendo, Litmus le pide un poco de comida a Morris. Morris, sin negarse, le da su comida y Litmus se la da a un ratón que tenía consigo. Al ver esto, Morris se siente un poco raro porque ese ratón era su mascota. Ahora, en la noche, Morris está descansando cuando de pronto llega un guardia y le dice que el alcaide lo ha llamado. Por eso, Morris va directamente donde el alcaide. El alcaide le dice que es bienvenido en esta cárcel. Sé que ya te has escapado de muchas cárceles antes, pero de esta cárcel nunca vas a poder salir porque cualquiera que intente escapar de aquí termina directo en el mar y muere. Y si tú también intentas escapar, el agua te va a bloquear el camino y te vas a ahogar. Y Alcatraz fue construida justamente para que huevos podridos como tú estén todos en la misma canasta, y solo 2 personas pueden venir a visitarte en esta cárcel, y eso, solo una vez al mes. Al regresar, Morris le roba el cortaúñas al alcaide porque ese cortaúñas podría ayudarlo a escapar de aquí. Por eso, Morris llega a su celda y esconde el cortaúñas en un libro, y ese mismo día, mientras Morris se estaba bañando, Wolf empieza a molestarlo. Al ver esto, se enfurece y le da una tremenda paliza a Wolf ahí mismo. Después de eso, envían a Morris a una biblioteca donde se acerca a un preso llamado English. English es un preso antiguo que es como el jefe de todos los reclusos aquí. A él también lo encerraron en esta cárcel por el asesinato de algunas personas. Morris le pregunta por qué nunca intentó escapar de aquí. English le dice que nadie puede escapar de esta cárcel porque está rodeada de agua por todos lados. English le da algunos libros que Morris tenía que repartir uno por uno a todos los presos de la cárcel. Cuando Morris llega al patio, se encuentra con un artista que está pintando su cuadro. En realidad, este preso es Doc, quien estaba cumpliendo su condena en esta cárcel. Doc también había pintado una flor en su cuadro. Al ver esto, Morris le pregunta por qué pintó esa flor, y Doc le responde que esa flor es su vida y por eso la ha puesto en su pintura. Doc le dice que tenga cuidado porque se ha metido en problemas con Wolf. Él te puede hacer daño en cualquier momento. Después de esto, Morris va directo donde English y le pregunta si antes alguien ha logrado escapar de aquí o no. Entonces English, riéndose, le dice que muchos lo han intentado, pero todos han fallado. English le dice que aunque logres salir de aquí, los guardias te van a detener y si logras engañar a los guardias y escapar, el agua te va a bloquear el camino. Porque aunque seas muy buen nadador, igual no vas a poder llegar a la orilla. Al final, el agua te va a ahogar y matar. Por eso solo puedes sobrevivir en esta cárcel. Si sales, te matarán. Pero Morris también estaba decidido a escapar de esa prisión a cualquier precio. Esa misma noche, Morris estaba sentado cuando un guardia se acercó y le dijo que a partir del día siguiente le darían el trabajo de carpintero y que además recibiría un sueldo por ello. Le pagarán 150 soles por cada hora. Así que Morris acepta este trato en silencio. A la mañana siguiente, Morris le pregunta astutamente a Litmus si hay alguna forma de escapar de esa cárcel, y Litmus le cuenta que en cada celda hay una rejilla de ventilación. Se puede salir por ahí, pero la rejilla de ventilación es muy pequeña. En ese momento, Wolf también se acerca a Morris para vengarse. Pero Doc le avisa a Morris que Wolf va hacia él y que tiene algo en la mano. Apenas llega, Wolf ataca a Morris. Pero Morris tampoco era ningún novato. Él también le da una buena paliza a Wolf. Pero justo en ese momento, un guardia viene a detenerlos y Wolf lo tira al suelo. Al ver esto, un guardia que estaba en la torre de vigilancia dispara de inmediato. Esto asusta a todos y los guardias se llevan tanto a Morris como a Wolf al bloque D. Ahí es donde se mantiene a los presos más peligrosos y todos los días torturan a los reclusos, y esa misma noche Morris fue sometido a muchas torturas. Por eso, el estado de Morris se pone muy mal. Después de 10 días completos, lo sacan del bloque D y lo envían de vuelta a su celda, y ese mismo día llega un nuevo preso a la celda de al lado, que se llama Charlie Burns.
Entre los dos se forma una buena amistad. Morris también le presenta a su nuevo amigo Charlie a todos, y por otro lado, el alcaide está revisando las celdas de todos los presos una por una. En ese momento, el alcaide entra a la celda de Doc, donde había muchas de sus pinturas. Doc también había hecho un retrato del alcaide. Al ver esto, al alcaide se le dibuja una sonrisa en el rostro, pero al día siguiente, de repente, le dice al guardia que retire todas las pinturas de la celda de Doc y que, desde ahora, él ya no podrá pintar en la cárcel. Por eso, al ver esto, Doc se siente destrozado por dentro, porque Doc pasaba el tiempo en la cárcel gracias a sus pinturas. Al día siguiente, Morris, al ver que Doc está molesto, le pregunta al guardia por qué Doc está tan preocupado. Él ni siquiera está hablando con nosotros. ¿Cuál es la razón al final? Entonces el guardia le dice que se ocupe de sus propios asuntos. Después de esto, antes de empezar el trabajo de carpintero, Doc pone su flor en la ropa de Morris y, mientras trabaja, llama a un guardia y le pide que le traiga un hacha. Cuando le traen el hacha, en ese mismo momento, Doc se corta 3 dedos de la mano, porque le han quitado sus pinturas. Así que ahora ya no necesita sus manos. Al ver esto, Morris va de inmediato a verlo, pero los guardias no le permiten acercarse a Doc y se llevan a Doc de ahí. En ese momento, de la ropa de Morris cae la misma flor que Doc había puesto. Al ver esto, Morris entiende que le han quitado la felicidad a Doc. Por eso, Morris pone los dedos de Doc en una caja y se la da a un guardia, diciéndole con rabia, entrégasela a tu alcaide, porque su deseo ya se ha cumplido. Ese mismo día, Morris está sentado, triste por Doc, cuando de repente ve una cucaracha que estaba entrando en el conducto de ventilación. Al ver esto, se convence de que hay alguna manera de salir de ahí, y es justo aquí donde comienza la verdadera historia. Al día siguiente, durante la comida, el alcaide llama a Morris y le pregunta por qué le presta tanta atención a Doc. Entonces Morris responde, «Señor, no es nada de eso, es solo un malentendido suyo». Mientras come, Morris conoce a 2 hermanos, Clarence y John, que eran nuevos en la cárcel y también tenían que cumplir una condena de 20 años, algo que definitivamente no querían. Al igual que Morris, ambos eran muy astutos, así que Morris también se hace amigo de ellos. Ese mismo día, Morris aprovechó que no había guardia y empezó a revisar bien la rejilla de ventilación. Pero justo en ese momento venía el guardia, así que Morris rápidamente se acuesta en su lugar. Al día siguiente, la hija de English vino a visitarlo. Al ver esto, él se pone muy triste porque desde que su hija era pequeña él está en la cárcel y ahora su hija ya había crecido. Por otro lado, Charlie también estaba hablando con su esposa. Ahí su esposa le cuenta que a tu mamá le queda muy poco tiempo porque el doctor ya le dijo que solo le quedan unos días. Por eso, a Charlie le entra el impulso y decide escapar de la cárcel. En la noche, Charlie le dice a Morris, cuando hagan el plan para escapar, guárdame un lugar también. Ahora, durante la comida, Morris les cuenta a todos sus compañeros que nuestro bloque de celdas ya está muy viejo. Por la humedad, las paredes se han debilitado mucho, así que es fácil salir de aquí. Tengo un cortaúñas. Si vamos cavando poco a poco y llegamos arriba, nos daremos cuenta de cuál es la ruta para escapar de aquí. John pregunta desde adelante, ¿cómo vas a esconder el agujero? Morris dice, se puede esconder fácilmente con unas hojas de una revista. Morris dice que vamos a necesitar algunas cabezas de maniquí para poder ponerlas en la cama por la noche y así salir de aquí, pero para los maniquíes vamos a necesitar cabello. Aquí John le dice a Morris, yo trabajo en el salón. Voy a robar un poco de cabello de ahí y lo traeré. Morris le dice a Clarence, tú ve robando poco a poco algunos impermeables del área de ropa, así podremos hacer un bote y cruzar fácilmente este mar. Entonces Charlie pregunta, ¿y yo qué tengo que hacer? Morris dice, cuando empiece a cavar el ducto de ventilación, tú mantente atento para que ningún guardia nos atrape. Por eso, a todos los compañeros les gusta el plan de Morris y esa misma noche Morris empieza a cavar el ducto de ventilación. Aquí, Morris solo tenía un cortaúñas, así que le resultaba muy difícil cavar la pared. Pero no se rindió y siguió cavando la pared sin parar. Al día siguiente, Morris les dice a todos sus compañeros que, por lo pequeño que es el cortaúñas, le está costando mucho cavar la pared. Entonces, mientras está comiendo, a Morris se le ocurre una idea peligrosa, flota la cuchara contra su zapato para ensuciarla y llama a un guardia diciéndole, esta cuchara está sucia, necesito una cuchara limpia. Pero aquí Clarence también dice, yo también quiero preguntar algo sobre la cocina. Por eso, el guardia les dio permiso a ambos para ir. Ambos van directamente donde está el guardia. Aquí Clarence distrae al guardia y lo pone a conversar, y aprovechando eso, Morris agarra 2 cucharas y esconde una en su bolsillo. En la noche, Morris estaba sentado en su celda. En ese momento, English viene a repartir libros a todos los presos, así que Morris le pregunta que quiere unir 2 pedazos de metal. ¿Hay algo aquí con lo que pueda unirlos? English le pregunta, ¿para qué lo necesitas? Entonces Morris le dice que es porque quiere cavar. Pero English le responde que no es tan fácil como él piensa.
así que mejor deja de soñar con escapar. Al día siguiente, Morris le pide una moneda a Litmus y le dice que si le trae una moneda, tocará su canción favorita para él. Así que Litmus acepta el trato y esa misma noche le da una moneda a Morris. Morris inmediatamente rompe una cuchara y, usando el mango de un cortaúñas, une ambas piezas y la suelda bien usando fuego. Así, su pequeña pala queda lista y empieza a cavar en esa rejilla de ventilación. Por otro lado, Charlie también estaba pendiente de la llegada del guardia. Pero en ese momento, Charlie se queda dormido y justo entonces un guardia se estaba acercando a su celda. Charlie se despierta de inmediato al escuchar los pasos del guardia y, usando un vaso, le hace una señal a Morris. Al ver esto, Morris esconde rápidamente la rejilla de ventilación y se acuesta en su cama. El guardia le dice que huele a quemado desde su celda. Entonces Morris le responde que tal vez solo sea su imaginación. El guardia tampoco le presta mucha atención y se va. Apenas se va el guardia, Morris vuelve a excavar la rejilla de ventilación. Pero mientras cava, ve unos tornillos al frente que era imposible quitar con las manos. Cada vez que Morris iba al taller de carpintería, tiraba en su bolsillo la tierra que sacaba de la rejilla de ventilación y ese mismo día encuentra un pequeño pedazo de acero en el taller. Morris le dice a Charlie que esto era justo lo que estaba buscando, pero Charlie le dice que el detector de metales lo va a descubrir. Cuando Morris entra, de inmediato suena la alarma del detector de metales. Luego, Morris le muestra el pedazo de acero al guardia y le dice que lo va a usar para colgar su ropa. Pero el guardia sospecha de él, le quita el pedazo y lo deja ir. Pero el pobre guardia no sabía que Morris había agarrado 2 pedazos de acero en vez de uno. Un pedazo lo tenía en la mano y el otro lo había escondido debajo de su zapato, y con ese pedazo de acero rompe la reja de inmediato. Por otro lado, Charlie también pide algunos materiales para pintar. Aquí, John también estaba cavando el respiradero de aire de su celda. Mientras tanto, Clarence estaba haciendo una cabeza falsa con papel de revistas. Por otro lado, Morris también pide pintura y pinta la cabeza falsa, preparando así una cabeza dummy. Esa misma noche, pone la cabeza en su cama, sale por el respiradero de aire y, colocando el respiradero falso que había hecho, cruza rápidamente la tubería y sigue avanzando. Por otro lado, un guardia llega y revisa la celda de Morris, donde encuentra la cabeza dummy, pero el guardia no sospecha nada y se va de ahí. Mientras tanto, Morris como puede sube por la tubería. Al llegar arriba, ve una reja que estaba completamente cerrada. Morris intenta saltar para pasar, pero no lo logra, y en ese momento el mismo guardia llega y le dice a Charlie que Morris se ha dormido muy temprano hoy. Charlie le responde que hoy no se siente bien, y justo en ese momento al guardia se le cae la vara al suelo. Al recoger la vara, el guardia nota que el cabello de Morris se ve un poco raro. En ese momento, Charlie se queda helado porque parecía que su misión estaba a punto de fracasar. El guardia mete la mano en la celda de Morris y la pone sobre su cabeza. Entonces Morris dice, ¿qué pasa, señor? ¿Por qué de repente en mi celda? Aquí, Morris se había acostado rápidamente en su lugar como Charlie le había dicho. A la mañana siguiente, Morris les cuenta a sus compañeros que anoche subió al techo. Vi una rejilla de ventilación allá arriba, pero estaba muy alta y no pude alcanzarla. Por eso, alguien tiene que ir conmigo. Entonces Morris dice que esta noche John irá con él. Así que Morris y John vuelven a ese lugar juntos. Aquí, John levanta a Morris. Pero, para su mala suerte, esa rejilla de ventilación era muy resistente y solo se podía cortar con una máquina cortadora. Al día siguiente, todos los presos estaban tocando música en el salón de música. En ese momento, Morris se fija en un pequeño ventilador que estaba ahí. Al ver esto, Morris le dice de inmediato a Litmus que quiere ese ventilador, así que Litmus acepta y, aprovechando la oportunidad, Morris esconde el ventilador en su caja de música. Pero al salir, los guardias detienen a Morris y le piden que les muestre su caja de música para revisarla. Entonces Morris dice que todas sus cosas están en la caja de Charlie, así que también se libra de esa revisión. Por otro lado, Morris convierte ese ventilador en una máquina de taladrar y al llegar a la rejilla de ventilación, empieza a cortar algunas partes de ella. Al escuchar el sonido de la máquina de taladrar, los guardias suben para ver qué pasa. Pero antes de que puedan llegar, Morris ya termina su trabajo. Al día siguiente, todos están viendo una película en el cine y Morris les pregunta a sus compañeros cómo va el trabajo. Entonces ellos responden que ya están listos, solo falta escapar, y aquí estos 4 compañeros estaban a punto de dejar en ridículo a esta prisión la noche de lunes. Porque ahora los 4 compañeros ya estaban completamente preparados para escapar de esta cárcel. Al día siguiente, durante la comida, Morris puso la flor de Doc en la mesa en su memoria, y el alcaide, al verla, la aplasta ahí mismo. Al ver esto, Litmus se enfurece mucho y ataca al alcaide. Pero en ese momento le da un ataque al corazón y Litmus muere ahí mismo. Al ver esto, Morris y todos sus compañeros se enojan mucho con él. Pero el pobre alcaide no tiene idea de que esta noche todos ellos van a escapar de aquí.
Esa misma noche, English llega para entregar un libro y Morris le da la mano para despedirse. English se da cuenta de inmediato de que Morris va a escapar esa noche, así que también se despide y se va. Pero esa misma noche, el alcaide aparece de repente para revisar la celda de Morris. Aquí, a Morris se le va el alma al suelo porque todo el esfuerzo de tantos meses estaba a punto de perderse y el guardia revisa cada rincón de la celda de Morris. Justo en ese momento, el alcaide mueve la caja de su traje, donde Morris había hecho el túnel. Al ver esto, a Morris le empieza a sudar frío, pero Morris había trabajado con tanta precisión ahí que el alcaide ni siquiera sospechó nada y se fue de ahí. Al irse, el alcaide le dice al guardia que últimamente no le gustan las actitudes de Morris. Entonces el guardia le cuenta que Morris pasa toda la noche conversando con Charlie. El alcaide le dice que al día siguiente los separen y cambien a ambos de celda. Al día siguiente, durante la comida, Wolf amenaza a Morris diciéndole que le ha traído un regalo y que esa noche no lo va a dejar ir. Por eso Morris le dice a John que prepare todas sus cosas. Esa noche tienen que escapar, y justo ese día Wolf está a punto de atacar a Morris con un cuchillo cuando English lo detiene ahí mismo. Porque English también estaba con Morris. Aquí, English no quería que le pasara nada a Morris antes de irse. Ahora, en la noche, Morris, Clarence y John, los tres estaban subiendo al techo. Pero aquí, Charlie empieza a ponerse nervioso en su celda y no pudo salir de ahí a tiempo. Por otro lado, sus tres compañeros llegan hasta el ducto de ventilación y estuvieron esperando a Charlie por bastante rato. Por eso pensaron que Charlie había cambiado de opinión. Por eso, ellos salen por arriba dejando a Charlie atrás. Por otro lado, el guardia tampoco sospechó nada porque Morris había dejado las cabezas falsas que él mismo hizo. Pero Charlie, por miedo, se quedó en su celda. Las lágrimas le corrían por los ojos porque su libertad se le estaba escapando. Mientras tanto, como pueden, los tres llegan hasta la parte superior del edificio y cruzan el edificio usando una tubería. Por otro lado, el corazón de Charlie se llena de emoción y él también empieza a salir de su celda. Como puede, él también logra llegar hasta la rejilla de ventilación de arriba. Pero esa rejilla de ventilación estaba muy alta, así que él solo no podía subir. Y aquí, Charlie una vez más pierde el ánimo. Por otro lado, de alguna manera, los tres logran esquivar a los guardias y, uno por uno, cruzan la pared de la reja. Felices, los tres llegan a la orilla del mar y rápidamente empiezan a inflar sus impermeables. Como pueden, los llenan completamente de aire, los ponen en el agua y logran escapar de ahí. A la mañana siguiente, el guardia va revisando una por una todas las celdas. En ese momento, el guardia ve a Charlie parado como una estatua junto a la pared, porque el corazón de Charlie ya estaba completamente roto. Sus tres compañeros se escaparon delante de él, pero él, por miedo, se quedó sentado ahí mismo. En ese momento, un guardia llega a la celda de Morris y lo despierta, pero al no notar ningún movimiento, el guardia entra a la celda de Morris y lo sacude fuertemente para despertarlo. En ese momento, la cabeza falsa cae al suelo. Al ver eso, el guardia se queda en shock. Después de eso, suena la alarma de emergencia en toda la prisión y English también se da cuenta de que Morris y sus compañeros lograron escapar. Por otro lado, el alcaide también llega hasta el mar y le pregunta a un sargento, ¿encontraste algo? Entonces, el sargento le muestra una bolsa en la que encuentran algunas pertenencias de los tres. Al ver eso, el alcaide dice que seguramente se ahogaron y murieron en el agua. En ese momento, el alcaide encuentra la misma flor caída en la orilla. Al ver eso, se da cuenta de que Morris ya se vengó de Doc. En ese momento, un guardia llega y le dice al alcaide que el director lo está llamando. Entonces el alcaide dice, difundan la noticia de que los tres se ahogaron y murieron anoche. Aquí, el alcaide, para salvar su trabajo y su reputación, emite un informe falso. Pero por dentro, el alcaide estaba ardiendo de rabia porque Morris logró escapar de la cárcel y, dentro de un año, esta prisión de Alcatraz fue cerrada por completo. Y así termina la película. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestro canal Filminest.